Bueno, la clase de hoy va a ser pulvimetalurgia y vamos a ver qué es la pulvimetalurgia. Bueno, la metalurgia de los polvos, o sea que tenemos polvos metálicos con los cuales vamos a formar aleaciones y polvos no metálicos, por ejemplo óxidos, materiales cerámicos, los cuales podemos hacer cerámicos o metálicos o bien ambos, ¿sí? En el caso de los CERMETs. Mediante presión y temperatura, nosotros vamos a obtener piezas de excelente calidad, de excelente terminación superficial, que prácticamente no necesitan mecanizado. Aquí nosotros tenemos una unión mecánica perfecta, prácticamente sin mecanizado. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, principalmente este proceso se adapta muchísimo a lo que es la industria automotriz y vamos a obtener bielas, cojinetes, engranajes, poleas, bancadas, partes de bombas, de aceite, de agua, etc. Cojinetes autolubricados, ¿sí? Para hacer la unión mecánica, por ejemplo, cigüeñal, biela, elementos para el mecanizado de alta velocidad y terminación superficial excelente, mediante plaquitas cerámicas, las vamos a hacer con pulvimetalurgia, fresas odontológicas con materiales cerámicos, la vamos a hacer con pulvimetalurgia, vamos a hacer zapatas sinterizadas para frenos de automóviles, motos, etcétera, ¿no? Donde estos son elementos cerámicos, aquí estaría lo que es la pulvimetalurgia, el resto metálico es un respaldo, y las características que tiene este proceso. Menor costo. ¿Por qué tiene menor costo? Por su altísima productividad. No produce virutas, o sea, el aprovechamiento del material es excelente. No produce virutas por su excelente compactación y sinterizado con equipos con muy buen mantenimiento preventivo, con lo cual no hay prácticamente desajustes en los equipos. Prácticamente no necesita mecanizado. Reproducibilidad, otra vez, excelente mantenimiento preventivo, no hay desgaste en los equipos. Si nosotros tenemos muy buena lubricación y el mantenimiento, la forma van a permanecer pieza a piezas. Control de las propiedades. La aleación es formada con balanzas de precisión, con control neumático y electrónico, con lo cual la composición química prácticamente es muy similar de una pieza a la otra. Las presiones y temperaturas están controladas también electrónicamente, con lo cual el proceso está muy controlado electrónicamente. Entonces las propiedades mecánicas permanecen prácticamente invariables de pieza a pieza. Menor cantidad de personal. Nosotros aquí vamos a tener una línea totalmente automatizada en la cual no se va a requerir de exceso de personal, de mucho personal. Prácticamente entre 2 personas o más, pero no mucho más, 2, 3 personas pueden manejar una línea que produce miles de piezas por hora. Menor accidentabilidad. El nivel de accidente está relacionado con el mantenimiento preventivo y con las fallas humanas. Si tenemos un excelente mantenimiento preventivo y prácticamente no hay operarios manejando esta línea, la accidentabilidad va a ser mucho menor. Para fabricar elementos cerámicos es el único proceso. Por ejemplo, fresas odontológicas,
zapata de disco de freno. El único proceso con lo que podemos hacerlo es con pulvimetalurgia. Alta rentabilidad y rápida amortización. Debido al bajo costo por pieza, la alta productividad hace que el costo por pieza sea muy bajo y se gane mucho dinero por cada pieza. Y rápidamente se amortiza el equipo, que es de alto costo, pero se amortiza muy rápido. Excelente aprovechamiento del material. Prácticamente no existe virutas, no hay mecanizado, entonces el aprovechamiento del material se hace alrededor del 97%. Equipos caros, eso es una desventaja. La inversión inicial es muy alta. Materia prima muy cara y de difícil manipuleo, ya que tiende a deteriorarse. Es polvo metálico o no metálico, seco, con lo cual hay que manipularlo muy bien fuera de las condiciones ambientales, o sea, libre de humedad, libre de la atmósfera de oxígeno, porque producen óxido, ¿no es cierto? Y apelmazamiento si hay humedad. Entonces, este manipuleo es muy difícil de lograr. Prácticamente todo lo que es transporte de estas partículas es transporte neumático con un gas seco y puro. La materia prima es muy de difícil elaboración, con lo cual es muy cara. Personal altamente capacitado es una desventaja, por un lado, porque hay que invertir horas, tiempo en capacitación, pero se compensa con menor cantidad de operarios y menor cantidad de errores y de accidentes. Limitación en la forma de piezas, bueno, son piezas de revolución generalmente, piezas de pequeño tamaño, de simetrías planas, simples y formas no muy intrincadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las variaciones de espesores no tienen que ser muy bruscas, no puede haber diferencias bruscas en las formas, tienen que ser formas prácticamente de revolución. Otras desventajas, menores propiedades mecánicas. ¿Por qué? Y bueno, aquí se logra un cierto nivel de porosidad en el compactado y en el sinterizado que hace bajar las propiedades mecánicas, comparado con un material obtenido por fundición y luego forjado. Las menores propiedades mecánicas es debido a la porosidad. Solo es factible en altas productividades. Aquí no podemos pensar en hacer cientos de piezas, sino hay que hacer miles de piezas, ¿sí? Alta productividad. Mantenimiento preventivo muy caro, debiendo ser alto, o sea, de una alta exigencia, con personal calificado, con buenos equipos, bien mantenidos y muy eficiente, porque si no, no existe reproducibilidad en la pieza y se pierde tiempo en los mantenimientos de rotura, digamos, se tiene que parar la producción y eso aquí es prohibitivo. ¿Qué más? Variaciones en la densidad del material, y sí varía porque hay porosidad y los poros no es una porosidad uniforme. Entonces la densidad varía pieza a pieza. ¿Cómo es el sistema productivo convencional? Se fabrica el polvo, se mezcla, se compacta, se hace un sinterizado. Luego se la calibra, es un rebabado, el calibrado mediante matricería, ¿sí? Se impregna con un aceite o grafito sólido. Recordemos que esta pieza tiene una cierta porosidad, con lo cual esta impregnación en aceite o grafito sólido hace que en una unión mecánica, en los primeros arranques, sin que exista una lubricación a presión, porque el material, digamos, la unión mecánica está nueva, recién funcionando, y los primeros arranques
son complicados, siempre existe desgaste. En cambio, si en nuestros poros le ponemos aceites o grafito, los poros de la pieza, esa lubricación ayuda a la lubricación forzada que va a venir posteriormente. Tratamientos térmicos y termoquímicos superficiales es posible y se hacen con este proceso. Entonces, el proceso, bueno, vamos a tener los polvos puros, de materiales puros, los cuales se mezclan y se hacen la aleación, ¿sí? Luego se abastece en una tolva, luego del mezclado. Todo esto es transporte neumático. Mezclado, matricería, y por compactación vamos a hacer las piezas en verde, compactadas. Luego, por transporte mediante cinta transportadora, las piezas en verde van hacia un horno desinterizado, donde ahí va a haber una cohección atómica o molecular también, y desaparición de una gran cantidad de poros, si bien van a permanecer una cierta cantidad que va a ser mínima. Entonces, entre la porosidad en verde y la porosidad del material sinterizado hay una gran diferencia. Con lo cual, acá la pieza sale con una terminación estructural muy grande. Acá se puede ver cómo tenemos una porosidad en verde y luego, en la medida que se va sinterizando, el nivel de poros va disminuyendo. Los poros se van uniendo entre sí y van desapareciendo, quedando una cierta cantidad de poros, generalmente en los puntos triples de los granos del material, de la aleación, ¿no? Luego del sinterizado se le hace un ajuste, puede ser el rebabado, ¿sí? Un impregnado con aceite, y directamente sale el producto terminado. En lo que es la preparación de los polvos, bueno, vamos a manejar metales, polvos de metales. Se pueden hacer no metales. Con los metales vamos a hacer aleaciones, y con los no metales van a ser óxidos, nitruros, carburos, con los cuales vamos a sintetizar productos cerámicos, ¿no? Bueno, las aleaciones pueden ser aleaciones de hierro, aceros, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio, de níquel, titanio, cromo, aceros inoxidables, etc. ¿Sí? Se pueden compactar y sintetizar materiales refractarios, como el tungsteno, o sea, refractarios de uso a alta temperatura, sin perder propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Tantalio, molibdeno. Y se pueden combinar metales y materiales cerámicos y no metales para hacer los CERMETs. Los CERMETs son las piezas para el mecanizado de alta velocidad por arranque de viruta, ¿no es cierto? Bueno, en la preparación de los polvos puede haber una preparación mecánica mediante una molienda o trituración. Acá tenemos una trituración con dos rodillos de acero de alta aleación, cromo, níquel, manganeso. Lo vamos a moler. Pueden tener mandíbulas, con lo cual van a ir triturando nuestro material puro. Un molino de polvos en donde esto gira. Acá tenemos esferas o bolas de alto acero alta aleación, generalmente acero al manganeso, acero Hadfield, por donde entra el material a triturar y sale el material ya en finas partes triturado. O bien por martillos, donde estos martillos tienen resortes que ajustan contra la rueda de molienda. Entonces va cayendo lo que es el material granulado, puro, metálico, y lo va moliendo y van cayendo por estos orificios
el molido. Las partículas grandes en las próximas giros de nuestro martillo lo va a ir moliendo. Y también tenemos una atomización, fabricación de polvos por atomización, en lo cual podemos atomizar con agua a presión o bien con gas. Aquí tenemos el proceso con agua a presión, en donde nosotros tenemos un crisol, el material puro fundido, y va a caer en forma de gota continua, y con agua fría, pulverizada, a presión, va a hacer que este contraste o esta gran diferencia de temperatura entre el metal y el agua pulverizada a presión fría va a hacer que estas gotas estallen y formen nuestras partículas de polvo. Las vamos reteniendo por aquí, hay una decantación y vamos a obtener las partículas de nuestra molienda. O bien podemos hacer la atomización por gas, donde esta diferencia de temperatura entre el gas expandido frío y nuestro metal fundido es mucho mayor, con lo cual la explosión es mucho más grande y el tamaño de partículas es mucho más fina. Aquí se puede notar. ¿Sí? ¿Cómo es el orden de tamaño de las partículas? Y bueno, la molienda mecánica es la de partículas más grandes, la molienda por agua le sigue y la más fina es la molienda por gas, la atomización por gas. De nuevo, molienda por forma mecánica tiene el mayor tamaño de grano de estas partículas. Atomización por agua le sigue en el tamaño de grano, en lo que respecta al tamaño de grano, y la atomización por gas es la que más fina tiene las partículas. Para realizar la aleación nosotros vamos a tener en cada contenedor, estas son balanzas electrónicas de precisión al miligramo. Aquí vamos a tener los elementos puros, molidos, con una granulometría muy baja, y en forma informatizada por computadora nosotros hacemos la composición química, le damos la orden X% de hierro, X% de carbono, X% de cromo, níquel, cobalto, y podemos llegar a tener esta aleación, en la cual mediante las balanzas electrónicas van agregando en peso, en masa, ¿no es cierto?, nuestro porcentaje de aleación. Hay una conducción, un transporte neumático mediante gas. Aquí también le llega la materia prima en forma neumática, transporte neumático del material al ciclón para proceder al mezclado. En el ciclón, aquí nosotros vamos a tener lo que son las tolvas anteriores, ¿no es cierto? Lo que vimos en el proceso anterior, las balanzas que están por aquí, todo el sistema automatizado. Esto, cada uno es un elemento químico, lo cual va a caer por aquí y se va a unir y va a venir a nuestro ciclón. Va a ser así, a nuestro ciclón. El ciclón va a girar en forma satelital, puede tener un giro o puede tener ambos giros en forma satelital, de manera de mezclar nuestros elementos de aleación para formar una mezcla que va a ser la que vamos a compactar. Bueno, lo que vamos a compactar es esta aleación, en la cual va a ser alimentada en nuestra matriz, donde nosotros vamos a tener la forma de nuestra pieza en negativo, y vamos a tener un punzón superior y un punzón inferior para hacer la compactación. Tenemos que hacer un cálculo muy efectivo de volúmenes para que la alimentación sea exacta al volumen final de la pieza.
porque si nosotros agregamos más polvo del necesario, podemos torcer algunos de los punzones en la compactación. Y si agregamos menos de lo necesario, nuestra pieza va a quedar con faltante de material. Entonces el control de volumen es fundamental. Otra vez, realizado en forma informatizada por computadora. Entonces hacemos la alimentación con el punzón superior arriba, el punzón inferior abajo en la posición de llenado, sube el punzón inferior y baja el punzón superior, realiza la compactación, luego el punzón superior se retira y el punzón inferior eyecta nuestro compacto en verde. Esos son los procesos en donde se puede realizar para piezas pequeñas de a 5 a 6 compactaciones por cada vez que baja nuestra prensa mecánica, por cada vez. Esto sí lo podemos hacer en 80, 90 golpes por cada minuto, nuestra prensa mecánica, ahí tengan una idea de la cantidad de piezas que puedo hacer por cada hora, ¿no es cierto? Primero por cada minuto y después por cada hora. Bueno, el llenado es automatizado, como dijimos, la balanza tiene que funcionar muy bien por el tema de la descompensación. No podemos agregar en exceso ni en defecto, ya que la balanza tiene que tener, primero ser de excelente calidad y después tener un mantenimiento preventivo exhaustivo, muy grande. Objetivos de la compactación: consolidar el polvo a la forma deseada, obtener la dimensión final de la pieza, conseguir el nivel y tipo de porosidad requerido, es decir, la porosidad en verde, proporcionar la resistencia mecánica necesaria para que este compacto en verde se traslade mecánicamente por una cinta transportadora desde la compactación hasta el horno desinterizado. Obtener una proforma de una cierta densidad y microestructura apropiada. O sea, estamos hablando de la porosidad en verde. La lubricación. La lubricación, ¿cómo la agregamos? En forma de grafito, en polvo. Entonces, si vamos a hacer una aleación aluminio, cobre, magnesio, vamos a agregar aluminio, cobre, magnesio y grafito para la lubricación del movimiento de los punzones en la matriz para evitar el desgaste. Bueno, aquí tenemos una prensa mecánica, la matricería, que puede ser simple para piezas más grandes o múltiple para piezas más pequeñas, todo lo que son engranajes, poleas, son piezas más bien chicas que se pueden hacer mediante un prensado múltiple, y lo que son bielas podemos hacer prensar de a 2 por vez o piezas más grandes como un cigüeñal, prensar de a 1 por vez, ¿sí? Tenemos, aquí estamos midiendo la presión de prensado, aquí tenemos la tolva por donde tenemos nuestra aleación ya mezclada, por aquí tenemos las balanzas de precisión que van a alimentar a la matricería, ¿sí? Para ni que sea ni en exceso ni en defecto de la cantidad de aleación en polvo a agregar. Y bueno, acá tenemos, según los materiales a sinterizar, a compactar, a lograr la pulvimetalurgia, la presión de compactación. Aquí tenemos, según para cada elemento, tenemos nuestra tabla, que ustedes la tienen en su PDF. Bueno, ¿cómo varía el volumen según la presión de compactación? Aquí está el material recién agregado, el punzón superior arriba, aquí va agregando, va compactando, va bajando en su carrera, quiere decir que la presión va subiendo y el volumen en nuestro compacto
va decreciendo hasta llegar a nuestra preforma en verde con las dimensiones finales. La sinterización. ¿En qué consiste la sinterización? Bueno, necesitamos temperatura para que los átomos, moléculas de nuestra aleación compactada se vayan uniendo, se vayan logrando la unión atómica o molecular, la cohesión. Y aparte, la disminución de la porosidad. Esto se logra con la compactación. ¿Cuáles son las temperaturas? Y bueno, las temperaturas son generalmente las temperaturas que manejamos siempre para la deformación a volumen constante, son las temperaturas de un homogeneizado, o sea, son temperaturas altas. Para el acero, 900, 950 grados centígrados, la temperatura de sinterización. Para todas las que son aleaciones de cobre, 700, 750 grados centígrados. Y para todo lo que es aluminio, 550 570 grados centígrados, aleaciones de aluminio. El motivo, como dijimos, coheccionar las partículas de polvo para minimizar la porosidad y lograr la unión metálica. Bueno, acá lo que tenemos es un horno desinterizado continuo con cadena. La cadena es metálica, por supuesto, porque vamos a tener temperatura. Y vamos a tener tres zonas. Una zona de calentamiento de nuestros compactos en verde, la zona de sinterización, es donde ocurren las tres etapas de la sinterización que vamos a ver, y una larga zona de nuestro horno, que es una zona de enfriamiento. Y bueno, una chimenea para salida de los gases. Aquí se van a hacer los tratamientos termoquímicos. Carburado, nitrurado, nitrocarburado, con gas. Bueno, acá tenemos nuestro horno esquematizado en corte y tenemos en nuestro gráfico temperatura, tiempo, en la zona de calentamiento, en la zona de sinterizado. Fíjense que aquí la sinterización es donde se va a lograr en forma completa, casi en la etapa final del horno. Y en la zona de enfriamiento va a caer la temperatura hasta salir a temperatura ambiente. Todo ocurre en nuestro horno de sinterización. ¿Sí? Aquí se ven las tres etapas de nuestro proceso de sinterizado. Tiene este deflector, entrada y salida, que son como cortinas que pueden ser metálicas o pueden ser con mallas de acero, para evitar pérdidas de temperatura en el horno y de gases, generalmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo entran nuestros compactos en verde con una cinta transportadora metálica a nuestro horno con atmósfera, por supuesto. No tenemos oxígeno, sino tenemos gases como el metano, propano, nitrógeno, ¿sí? Este es el largo del horno, fíjense respecto de una persona, es un horno bajo, de baja altura, pero muy largo. Zona de calentamiento, zona de sinterización y esta es la zona de enfriamiento. Por aquí salen los materiales ya sinterizados. Y siempre está controlado el tiempo con la velocidad de la cinta y la temperatura con, generalmente estos hornos, los más modernos son eléctricos, para evitar la contaminación por gases, manejados por computador. Bueno, aquí lo que tenemos son las tres zonas de sinterizado donde ocurren en esta parte del horno, la parte central del horno, la parte más importante, luego del calentamiento. Nosotros tenemos nuestra aleación en blanco y todo lo que es oscuro son poros, ¿sí? Porosidad. Esta es nuestra porosidad en verde, así viene la pieza compactada.
Luego, en la medida que el material agarra la temperatura o toma la temperatura de sinterización, los poros se van alargando, se van uniendo unos con otros, es por eso que los tenemos alineados y alargados, y van desapareciendo, ¿sí? Se van como absorbiendo unos con otros, y que van a quedar poros únicamente en una cantidad muy pequeña. Fíjense la diferencia entre la primera etapa y la tercera etapa. Y generalmente los puntos triples. ¿Qué es los puntos triples? Bueno, es la unión entre tres granos. Un grano, dos granos, tres granos, punto triple. Un grano, dos granos, tres granos, punto triple. Generalmente ahí va a haber los poros, va a estar los poros. Es la zona donde van a converger nuestra porosidad. Y otros poros van a ir desapareciendo en la medida que el material va coaccionando a nivel atómico o molecular. Bueno, si nosotros queremos esquematizar con diferentes formas para los diferentes elementos de aleación, fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como si tuviéramos 6 o 7 elementos de aleación diferentes. Acá está la compactación en verde. En la medida que se van compactando, se van uniendo y van desapareciendo las zonas de unión y los puntos, las porosidades, y va a llegar un momento en que prácticamente no va a haber una diferencia entre un elemento atómico puro y otro elemento atómico. Y van a quedar una porosidad mínima. En esta filmina lo que vamos a ver es que también yo puedo sinterizar con la ayuda de un elemento de bajo punto de fusión que se funde al inicio de la sinterización y va quedando entre los granos de aleación y va logrando una unión atómica y molecular, digamos, mayor. Esto se utiliza mucho en aceros. Se le agrega el cobalto, que es un elemento químico de bajo punto de fusión, en el cual va a fundir y va a unir los granos de nuestro metal sólido. Recuerden que en la pulvimetalurgia el material no llega a la fusión en la sinterización, sino que hay difusión, ¿sí?, de elementos atómicos, hay tiempo, con lo cual ahí se hace la cohección molecular. El material no llega a la fusión. Únicamente se va a fusionar o va a lograr la fusión aquellos elementos de menor punto de fusión, ¿sí? Este es un caso. O sea que es otra forma de lograr la sinterización. Bueno, esta es una línea de sinterizado, fíjense que es alargada, tendrá unos 30 a 40 metros de longitud, son zonas muy pulcras, muy limpias, muy bien mantenidas, en donde prácticamente no se ve personal trabajando. Trabaja todo muy automatizado, en forma muy automatizada. Y la idea es lograr productividad teniendo varias líneas en paralelo, haciendo diferentes piezas cada línea, o podemos hacer una tirada de todas la misma forma de pieza para lograr el lote más rápido. Podemos hacer al mismo tiempo un solo tipo de pieza o varias piezas a la vez, una por cada línea de sinterizado, compactación más sinterizado.
Cuando queremos cambiar el tipo de aleación y de pieza, hay que cambiar la matricería, donde se va a compactar la pieza, y hay que hacer una limpieza exhaustiva, en forma neumática, aire comprimido, de todos los elementos de la aleación anterior, para que no haya contaminación. Bueno, por aquí salen los compactos ya sinterizados, fríos, y van cayendo a un rack, que son un carro metálico con rueditas, que lo podemos ir transportando para luego hacerle un ajuste mecánico, ¿sí? Como un rebabado mecánico, o bien la impregnación con un aceite o bien con grafito en los poros de la partícula. La atmósfera para la sinterización. Bueno, puede ser atmósfera de amoníaco, donde este gas, ¿para qué le queremos atmósfera? Queremos evitar el oxígeno de la atmósfera, porque el oxígeno no va a oxidar nuestra pieza. Entonces, estos gases barren el oxígeno, están presurizados dentro del horno, y aparte, a temperatura hay una disociación, con lo cual vamos a tener un elemento como el nitrógeno que va a nitrurar la pieza. La nitruración es por la introducción de nitrógeno en forma atómica a alta temperatura dentro de la pieza, que se va a unir con nuestro metal y va a formar, por ejemplo, nitruros de hierro, que son muy duros, para proporcionarle una dureza superficial y una alta resistencia al desgaste. Cuando tenemos hidrocarburos en nuestra atmósfera, como el metano o el propano, lo que vamos a lograr son carburaciones, donde los carburos de hierro son los elementos endurecedores. El nitrógeno, otra vez como gas nitrógeno, hay una disociación en nuestra atmósfera y va a nitrurar. O sea que podemos ver que tenemos diferentes gases para hacer diferentes tratamientos termoquímicos. Bueno, ¿qué queremos con nuestra atmósfera de sinterización dentro de la zona de sinterización? Reducción de los óxidos debido a que no tenemos en la atmósfera oxígeno. Lo barremos con nuestro gas de sinterización. Carburación o nitruración superficial, que son elementos endurecedores de nuestra pieza en la superficie, para tener mayor resistencia al desgaste y mayor dureza, para prolongar la vida en servicio de nuestra pieza. Y evacuar los productos de descomposición de los lubricantes. Recuerden que nosotros agregamos lubricantes antes de la compactación para lubricar lo que es la matricería por golpe, ¿no es cierto? Entonces los carbones, cenizas y todo, barremos con los gases o atmósferas de sinterización. Bueno, acá tenemos el proceso completo, nuestro polvo, diferentes elementos puros, ¿sí? Para formar nuestra aleación, transporte neumático mezclado, transporte neumático compactado. Esta es la matricería, estos son los punzones superior e inferior. Nuestros compactos en verde van a ir mediante cinta transportadora a nuestro horno desinterizado con la cinta transportadora metálica. Luego va a ir al calibrado, que sí, es como un rebabado mediante matricería, es sacarle las virutitas, el exceso, el mínimo exceso de sobrante de material mediante matricería. Luego podemos impregnar en aceite o en grafito para agregarle la lubricación para los primeros arranques de nuestros elementos mecánicos. O sea, cuando
nuestra transmisión mecánica inicia su vida útil, tenemos esta impregnación con aceite o con grafito. Luego, packaging y mediante el transporte hacia las vías o las fábricas, ¿sí? Generalmente industria automotriz. Una de las ventajas de este proceso es que trabaja prácticamente con stock cero, ¿sí? O sea que producto terminado no tiene producto terminado. La industria automotriz también trabaja con stock cero y continuamente está recibiendo productos de manera de minimizar costos. Entonces, vamos produciendo, vamos entregando. La industria automotriz los va recibiendo, va fabricando el automóvil. Esto minimiza costos, porque yo no tengo productos terminados inmovilizados. Los termino de producir y los entrego. Bien, esperemos que le haya sido útil la explicación de pulvimetalurgia. Lo espero en la próxima charla que hagamos, que va a ser corte y punzonado, la segunda parte de nuestra cursada, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.